Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. A 7 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, madres y padres de los estudiantes volvieron a pedir lo mismo: justicia y verdad. Aunque han reconocido mayor voluntad política, denunciaron que en la Fiscalía General de la República siguen trabajando funcionarios de la antigua Procuraduría, quienes están obstaculizando el avance de las investigaciones, así lo dijeron. Veamos el contexto. A 7 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sus familias reconocieron que hay voluntad política, pero señalaron que los avances de las investigaciones son mínimos. Las familias demandan que sus hijos reaparezcan con vida. El viernes, la Comisión de la Verdad, creada por el presidente López Obrador, presentó su tercer informe, en el que señaló que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se cometieron actos ilícitos y se alteraron las investigaciones para sostener la llamada verdad histórica. Esta versión, presentada por Jesús Murillo Caram, que era secretario de Gobernación, afirmó que los normalistas fueron asesinados y calcinados en el basurero del municipio de Cocula. La Comisión de la Verdad informó que los cuerpos de al menos 3 estudiantes, Alexander Mora, Yosivani Guerrero y Cristian Rodríguez Telumbre, estuvieron durante 7 años a la intemperie a unos 850 metros del basurero. Este domingo, durante la séptima marcha realizada para demandar justicia y verdad, las familias de los estudiantes desaparecidos denunciaron que funcionarios de la administración pasada siguen en la Fiscalía General de la República y obstaculizan las investigaciones. Los padres y madres afirmaron que esta es la razón por la que no se han ejecutado 40 de las 89 órdenes de aprehensión giradas hasta el momento, entre ellas la de Tomás Cerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal que huyó a Israel. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que el presidente López Obrador solicitó a Israel acelerar la extradición del exfuncionario. Punto y contrapunto. Pues vaya tema, ya lo empezábamos a discutir. Quiero empezar contigo, Alejandro, porque para darte la curiosidad, porque vas a repetir, digamos, otra vez sobre este mismo tema. Y hablar ahora tal vez de otro ángulo. Y el otro ángulo del que no hablábamos ayer es que, pues lamentablemente en esta marcha del 7º aniversario, mucha menos gente. Y yo también digo mea culpa porque yo he asistido a varias de esas marchas. Me acuerdo una de ellas en el primer aniversario que fue muy, muy copiosa, muy numerosa. Y creo que al paso de los años han tenido menos asistencia, tanto por parte de activistas como de gente que simplemente está del lado de los padres y madres y que demandamos que se conozca la justicia, ¿no? Pues sí, y yo agregaría esto también, pues la cuestión de COVID-19 en Sí. esta ocasión, ¿no? Eso también hay que, y bueno, yo creo que quizás sea algo excepcional porque finalmente Ayotzinapa pues cristaliza las causas no solamente de los 43, sino de los decenas de miles de desaparecidos quienes injustamente fueron también pues víctimas de esta cruenta guerra que se inició durante el calderonismo y que pues todavía pues queda mucho por pacificar a este país, pero me parece que Ayotzinapa va más allá de los 43 y es un estandarte o un símbolo de lucha para muchas otras familias que están en busca de sus desaparecidos. Pero yo creo que de lo que platicamos ayer, Genaro, a hoy han pasado muchas cosas y es esta reportaje de Temoris Grieco que salió con Azucena Uresti, que es una filtración de un video en donde se ve a Tomás Cerón, que era el encargado de este caso, en muy buena medida, hoy prófugo en Israel, ser partícipe de la tortura, de obtener pruebas, de obtener declaraciones y confesiones a partir de la tortura. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto se construyó a base de alteración de pruebas, de fabricación, de sembrar pruebas en otros lugares a las cuales realmente las encontraron y sobre todo esto, la verdad histórica se fabricó a partir de la tortura. Y tras la divulgación de este video, me parece que el gobierno israelí tiene que darle mucho más celeridad y mucho más compromiso con extraditar a un personaje que estuvo claramente involucrado y que fue protagónico en esta construcción de esta mentira histórica. Porque hay que decir además que en el caso de Ayotzinapa no solamente estamos en un contexto, digamos, no, convencional de desaparición forzada, en donde hay colusión de los grupos del crimen organizado con agentes del Estado. El, digamos, adjetivo forzada implica que hubo aquiescencia o participación por parte de agentes del Estado, sino que a la desaparición física de los normalistas le sucede una segunda desaparición por parte del Estado. Este tema cobró tanta relevancia, tanto revuelo internacional, generó tanta indignación y rabia en el mundo, Sí. que esta segunda desaparición
pues buscan borrar, y esto es el Estado, fue el gobierno, buscó borrar toda información, toda huella de los muchachos. La autoridad, digamos, que pretendió borrar la existencia. Y es frente a esta resistencia, frente a estas dobles desapariciones, en el cual el gobierno de México hoy está comprometido en llegar a fondo de los hechos y saber qué sucedió y dar con el paradero de los 43. De acuerdo. En efecto, Luis, habla Alejandro sobre esta nueva información, ¿no? De la presunta tortura por parte de Tomás Herón, con estos audios, que no sé si habría consecuencias legales, tal vez Estefanía nos podría decir más adelante, porque México es signatario de la Convención de Estambul, ¿no? Que es la que tiene que ver con tortura, y no sé si esto invalide, digamos, pues toda la investigación que ya se había hecho, si fue sacada manera de tortura, y que también obligaría, no sé si Israel también sea signatario de esta convención, pues que sí se pueda extraditar a esta persona, a Tomás Herón en específico, ¿no? Mira, pues veremos la respuesta que mande el gobierno de Israel a partir de esta petición del gobierno mexicano. A mí me gustaría mucho primero reconocer a las familias. De acuerdo. Reconocer a las familias de los 43. Son 7 años de sufrimiento, son 7 años de no tener verdad, ni justicia, ni reparación. Ha pasado ya por 2 administraciones, ¿no? Y la administración anterior, con el caos completo y el desastre que hizo en torno a este caso, no solo revictimizó a los familiares, ¿no? sino hizo prácticamente un tiradero con toda la investigación que hoy limitan la propia capacidad del Estado mexicano de poder llegar a esa verdad, ¿no? Los mismos padres y el abogado de los padres de familia han dicho también que el Estado mexicano y este gobierno también les ha quedado de ver, ¿no? Y les ha quedado de ver con respuestas en algunos casos de aprehensiones, en la información sobre las declaraciones que deberían de haber hecho, o más bien las declaraciones que ya hicieron los militares y que no han hecho públicas, y que guardan muchísimos componentes para acercarnos a la verdad. Estuvo el secretario de Defensa en la reunión del viernes y tampoco hay un comentario explícito sobre qué va a pasar con estas declaraciones en la inmediatez. También reconocer mucho el acompañamiento que han hecho las organizaciones de la sociedad civil, y en este caso el Centro Miguel Agustín Pro, Fundar, que han acompañado Serapaz y tantas organizaciones que han acompañado los casos desde una perspectiva jurídica, desde una perspectiva psicológica e incluso acompañamiento. Hay ocasiones que vienen los padres de Ayotzinapa y se quedan en los espacios de estas organizaciones que ellos ofrecen. Y, digamos, regresando al caso, creo que es posible acercarnos a la verdad y creo que sí es posible poder ya resolver estos casos, pero necesita esta fiscalía poner muchísima voluntad y muchísima atención junto con los militares y estar dispuestos ellos a abrir la información y a correr los costos que ello implica por el bien de las víctimas y de sus familias. De acuerdo. Estefanía, sobre el tema también, ¿qué decir? 7 años ya, una enorme responsabilidad para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que además ofreció justicia y conocer la verdad a madres y padres. Han ocurrido también varias cosas, entre ellas, pues uno de los sobrevivientes también de esa tragedia hoy está en el Congreso de la Unión. Claro, yo empezaría desde la voluntad política que se ha tenido de abrir todas las puertas de los lugares que tenían información clasificada, de la voluntad de este gobierno de aceptar la responsabilidad que tuvo el Estado en la desaparición de los normalistas, en la voluntad de generar y de crear estas mesas de diálogo y de pacificación que creo que son muy importantes, en el que participan las organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo los madres y los padres, las madres y los padres de los desaparecidos, y también en haber obligado al ejército a abrir las puertas de estos espacios donde se pensaba que podían estar los cuerpos de los normalistas. Una cosa que no se había logrado antes y que creo que habla de la voluntad que tiene la administración de empujar ese tema y de llegar a la verdad, que creo que es de lo más importante. También en lo que decía el grupo interdisciplinario de expertos y expertas, que tuvieron una primera etapa cuando se quiso investigar el tema de la supuesta verdad histórica y que ahora regresan al país a seguir las conversaciones y seguir los diálogos, y que han dicho que se han develado muchos documentos que estaban clasificados, que estaban resguardados y que tenían nombres
de ciertos personajes que estaban o que están en el ejército, que forman parte del ejército, y que, bueno, estaban muy felices porque el gobierno había empujado para que se dieran a conocer esta información. Desde luego creo que faltan cosas, y lo que falta es saber exactamente qué fue lo que pasó. Sin embargo, hoy estamos en un escenario impensable en el pasado, en el que el gobierno pudiera coadyuvar con las organizaciones, en el que el gobierno aceptara su responsabilidad y en el que el gobierno tiene la obligación y ha aceptado que es su obligación saber qué fue lo que pasó y decirle a los padres y las madres qué fue lo que pasó con sus hijos y que hoy están en calidad de desaparecidos. Porque hay que recordar que solamente 2 de los normalistas se presume que fueron asesinados, pero el resto están desaparecidos. Sí, y como sí, están desaparecidos, se presume que pueden estar con vida y creo que eso es la responsabilidad mayor de esa administración. Ahora, tienen un nuevo interlocutor, un interlocutor que llegó por el partido Movimiento de Regeneración Nacional al Congreso y es un sobreviviente de Ayotzinapa y tiene muchas cosas que decir y tendrá una plataforma muy grande para decirlas. Ahora, también queda pendiente el tema de Tomás Herón, que también tiene muchas cosas que decir y creo que tenerlo a él declarando y dando información podría enriquecer esta investigación que sí lleva tiempo, pero creo que más allá de años desde la desaparición, yo diría que son apenas 3 años de intentar llegar a la verdad y de intentar trabajar con los madres y con las madres. Los padres, al final yo me quedo con lo que han dicho las organizaciones y es con la política se pueden hacer muchas cosas y hay que seguir trabajando porque el pendiente aquí es saber exactamente qué fue lo que pasó. De acuerdo. Bueno, Tomás Herón y diría yo también, Aurora, pues el ex procurador Murillo Karam, quien es el que fue prácticamente a hablar sobre una verdad histórica, entre otros temas, ¿no? Sí, de hecho, bueno, son muchas cosas que quedan sobre la mesa y que quedan sin resolver. Al final de cuentas estamos hablando de 7 años de buscar una verdad que a pesar de las promesas aún no llega y que informes vienen y van, pero pues seguimos sin conclusiones y México sigue sin saber de manera contundente qué fue lo que ocurrió en aquella noche de Iguala. Y también hace unos días los encargados de seguir este caso desde la Secretaría de Gobernación como de la Fiscalía General de la República, pues hicieron señalamientos sobre estas indagaciones, testimonios y hallazgos que se han dado al respecto y también con lo último que se ha encontrado, pero en realidad esto no es nada tan distinto de lo existente desde hace pues, varios años atrás y al final de cuentas seguimos con lo mismo, sin respuestas concluyentes y sin justicia para las víctimas, que creo que es lo importante y que hacía ese énfasis también Luis Fernando en hablar de las familias de estos jóvenes. ¿Qué puede esperarse al final de cuentas con todo esto? Pues de un gobierno que tiene 0 resultados y que miente de manera sistemática. Hoy vemos a 7 años a familiares que después de lo sucedido siguen saliendo a exigir justicia y al final de cuentas pues nos habla de una lucha que sigue viva y que sigue vigente, pero sigue sin encontrar respuesta, justicia y restauración del daño. Al final de cuentas, pues no se ha actuado con la celeridad que se había prometido, ni tampoco se han dado las respuestas a este caso. Y en paralelo, y de manera pues bastante incongruente, vemos a una fiscalía que actúa pues demasiado express para actuar contra investigadores o para perseguir a periodistas o a opositores políticos, pero no se centra en resolver cosas importantes como lo es este caso. Y al final de cuentas yo insistiría en que la justicia selectiva pues no es justicia y eso va en detrimento de situaciones tan importantes y tan graves como lo es esta. Al final, las familias merecen respuestas hoy y como sociedad mexicana también exigimos resultados. Son 7 años de lo sucedido y casi 3 desde que este gobierno entró en gestión y no hay respuestas, no hay verdad. Sigue habiendo muchas dudas respecto a la relación que existe o existió en ese momento entre las autoridades y los grupos del narcotráfico respecto del móvil y de los autores intelectuales y materiales de ese crimen, pero también la mayor pregunta que sigue pues estando vigente muy penosamente es ¿dónde están los 43? Y eso es algo que no nos han podido resolver y creo que esa debe de ser la prioridad porque marca pues al final de cuentas pues el fracaso de este gobierno en responder a algo que se comprometió
pero sobre todo en responder, en hacer justicia y al final de cuentas, pues algo que creo que nos debería de mover a todos, porque no creo que tenemos que esperar a que nos pase a nosotros en carne propia para alzar la voz y exigir que las cosas se hagan y que nadie más en este país tenga que pasar por algo así, porque eso es algo que no debería de sucederle a nadie. Bueno, lamentablemente se acabó el tiempo de este espacio. Vamos a una pausa, regresamos a despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha, así que no te vayas.